Nací con el síndrome de Clipper Fire. Así que el movimiento del cuello es limitado. He began to grope me and touch me Tú eres mi mejor vista. in places that obviously were inappropriate. Big Ed nos ha regalado los mejores momentos para reírnos dentro de todo en 90 días. Cosas como la mayonesa en el cabello o cuando se estaba tratando de depilar la espalda con un rodillo. Sin embargo, estas no fueron las únicas cosas que pasaron con él. En su vida real, antes y después del show, hay muchísimo más para explorar. Cosas tan fuertes como acusaciones de acoso sexual. Si quieres ver todo esto con un poco más de detalle y conocer quién es ese Ed detrás del personaje, vamos a verlo un rato el día de hoy. Vamos. Hola Mix, bienvenida, yo soy Andreina y esto es Adictas al Reality. Hoy vamos a terminar la serie que estamos haciendo sobre Big Ed. Ya hablamos sobre todas sus relaciones y hoy quise hacer como un de todito mix con factos de él, desde la ex esposa hasta unas acusaciones que conseguí por allí lamentablemente. Así que vamos a comenzar, pero antes quiero agradecerle a Jesús Hernández, que es el primer miembro del canal. Muchísimas gracias. Y bueno, ¡Atención, Amix! ¿Estás cansada de ahorrar y ser un adulto responsable? Pues ya no más. Ahora, si pasas de Amix a Amix Cercana y te vuelves miembro del canal, no solo vas a poder tener estos bellísimos stickers, sino que también vas a tener unas increíbles insignias en tu nombre que te van a distinguir de las demás personas, claramente de menor nivel económico que tú. Chismiemos juntas como la Amix que eres y dame tu dinero. y si no también me pueden apoyar dándole like, comentando y también pues obviamente suscribiéndose, que es completamente gratis, y así puedes ver cuando salgan nuevos videos de esta gente que nos da tanto de qué hablar. Ahora sí, vamos a comenzar, vamos a lo que vinimos. Big Ed. A él lo conocimos a través de TLC, de esta gran franquicia, y por su relación con Rose, una chica filipina que nada más y nada menos él le llevaba 31 años. Pero antes de eso, él había tenido una esposa por allá en 1990 a 1992. O sea, la señora no soportó más de 2 años. Dios mío, señor, sálvame. Ella se llama Sandra y prácticamente no se consigue información en internet o está muy como disuelta. Así que simplemente sabemos que es la mamá de Tiffany y que ella lo dejó porque él le fue infiel, así como lo escuchas. Él que se la tira de la víctima y de que pobrecito yo, que nadie me quiere. Resulta que cuando se había casado y alguien había decidido compartir su vida con él decidió no ser leal. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Supuestamente había pasado casi 30 años solo, que porque que él necesitaba entregarse solamente a su hija. Pero es mentira, porque él dijo exactamente lo opuesto en una de sus entrevistas. Y dijo que había pasado 13 años como intentando conquistar a una amiga, y en verdad esa amiga solamente lo frenzoneaba después de todo lo que él se había esforzado. Mentiras son todas mentiras. Así que tan solo no quería estar por esto de la hija. Después de que pasa todo esto y ya llegando más hacia la actualidad, él conoce a Rose siendo fotógrafo para ese momento. Soy de San Diego, California, y soy fotógrafo profesional. No puede ser. Obviamente, si quieres ver en detalle cada una de las relaciones que filmaron de él, puedes ir a ver el video de Rose, el de Liz o el de Kaori. Por el momento solo te diré que el de Rose, la relación, si duró 3-4 meses, fue mucho en total, desde que comenzaron a hablar por internet hasta que él viajó a Filipinas, y fue el desastre total. De esa relación quedó la frase icónica de Do you like the view? Que hasta el día de hoy es como que todo el mundo se acuerda. Me gusta la vista. ¿Te gusta? Sí. Tú eres mi mejor vista.
Rose tuvo las mejores respuestas para él. Sinceramente, o sea, Liz no la dio. Liz lo quería demasiado, pero Rose era como, ay, me das de todo. Y también pues quedó el tema de la mayonesa, que más adelante vamos a ver que él le ha exprimido, pero todo lo que ha podido a eso. Porque si él tenía algo claro, era que quería que su imagen hasta el último momento vendiera. Quédate, Perris, que más adelante te muestro toda la merch que nuestro amigo sin cuello tiene para nosotros, así que... Sigan bien. Sin embargo, después de que termina con Rose, ella sigue su camino y él es acusado por una chica que se llama Lorelei de que la acusó sexualmente. Básicamente, ellos comenzaron a trabajar en el mismo lugar en 2016 y ella sacó estas acusaciones en 2020. Asumo que porque lo vio en TLC y dijo como, bueno, ahora que este hombre se está convirtiendo en famoso, vamos a acusarlo para hacer algo al respecto. Porque ella, pues por lo que pude ver en su TikTok, en el momento no tuvo como, ¿sabes?, la capacidad para poder ir a la policía porque era demasiado lo que le estaba pasando. Así que bueno, ella fue directamente a TikTok a acusarlo allí y también hizo una entrevista, pero parece que antes de hacer todo eso había tratado de contactar a TLC y otras cadenas grandes que le cerraron la puerta en la cara y le dijeron que no. Lo que asumo de todo esto es que, claro, como él estaba generando demasiados views, obviamente no le iban a prestar atención a una chica que venía con esto que le había pasado 4 años antes. Pero vamos a ver un poco cómo dice ella que lo conoció. So essentially, Ed and myself know each other from my previous employment in San Diego back in 2016. Y después nos cuenta qué es exactamente lo que le pasó con él. So as time went on, essentially he began to grope me and touch me in places that obviously were inappropriate and would be considered sexual assault. Pero bueno, lamentablemente eso no llegó a mayores, por lo que tengo entendido. No estuvo involucrada la policía ni nada por el estilo. Simplemente está el TikTok de ella, donde puedes ver que básicamente todo lo que habla es de eso. Si quieres ir a verlo, el usuario de TikTok es LordaKid, con doble E. Lamentablemente eso quedó allí y él siguió apareciendo en nuevas temporadas de todo 90 días. Después de terminar con Rose, que fue en el Before the 90 Days, se fue a The Single Life. Y allí es donde aparece con Liz. Simplemente ellos decidieron que era una buena idea seguirlo teniendo. ¡Gracias, papá Dios! Y bueno, aquí vamos a descubrir otra de las cosas que para mí son como la búsqueda principal en Google sobre él. Es básicamente por qué no tiene cuello. Y bueno, vamos a ver a la mamá de Ed hablando con Liz y explicándole la condición que él tiene. Le falta una vértebra en el cuello. Porque nací con el síndrome de Klippel-Feil. En lugar de tener 7 vértebras cervicales, tengo 3 que son del tamaño de 2, así que el movimiento del cuello es limitado. Nada, por si tenías la duda, allí está la explicación. Y un montón de gente en Instagram y en todas las redes sociales es como que no neck Ed o cosas así. Y hubo uno que dijo como es la pesadilla de los vampiros. Ese para mí fue el top. Él claramente no se acompleja por nada de esto. De hecho, dice que su nombre, Big Ed, fue como un apodo que él mismo inventó para buscar de contrarrestar su estatura y cualquier cosa que pudieran decir de él, porque desde chiquito se metían con él. Yo me autonombré Big Ed. Perfecto. Porque tengo una gran personalidad y me hace sentir más alto. Ahí está el dinero. Y también es gracioso porque no soy alto. O sea, todo bien, pero igual no nos caes bien, Ed. Porque todas sus inseguridades las contrarresta haciéndole la vida de cuadritos a cuanta mujer decide darle una oportunidad. Como me han dicho ustedes mismas en los otros videos de él, no hay que darle la oportunidad al feo. Así que bueno, si quieren saber más o menos cuál es el estatus de profesión de Ed, él comenzó siendo fotógrafo en San Diego, pero luego vino esto de todo 90 días, donde empezó ganando como todo el mundo, alrededor de $1,000 por episodio, pero luego se puso en el top y terminó ganando hasta $7,000 por episodio. A mí me sobra plata, 10,000 guaraní en mi casa. Así que le salía bastante bien hacer temporadas con ellos.
Pero como no solamente eso puede vivir, él decidió seguir adelante con la marca que claramente estaba creando desde que comenzó con Rose. Porque si te fijas, la maleta, su casa toda completa y hasta un tatuaje en la pierna, era como él hecho como en un muñequito. Y se ve que lo que hizo fue generar una página web donde vende todo tipo de artículos, desde tazas y camisetas normal, pero también vende que sí trajes de baño, papel para envolver, tiene como regalos para Navidad. Es como, ¿quién va a comprar un regalo de Navidad con la cara de Ed? O sea, por lo menos a mí no me lo regalen. Tanto lo de I like the view y lo de la mayonesa, que en inglés la frase es como got mayo, él lo utilizó para su marca. ¿Ok? O sea, que si vas y buscas thisisbiget.com, allí vas a conseguir las franelas como por $30 con la frase de la mayonesa o I like the view. También cuando terminó prácticamente con Liz por esas fechas, él decidió cambiarse de rubro de fotógrafo a agente de bienes raíces. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, feliz por él de que haya decidido comenzar con algo nuevo. Y no solamente eso, sino que también se mudó de San Diego a Arkansas. Entonces, desde ese entonces vemos que Biget vive de vender bienes raíces, pero no solamente vive de vender bienes raíces, no, él también vive de aparecer aquí y allá y en cameo, y uno que otro día se va y presenta un sitio. Como hacen todos ellos. La cosa está en que en un momento dado, consiguiéndose con sus fans en 2024, hubo una chica a la que después de más o menos 24 horas de conocerla, le pidió matrimonio. Oh my God, what's happening? Oh my God, it's really happening. Big Ed's getting engaged. Oh my. ¿Por qué? No sé. Pero en 2024 sucedió esto. Estaba en un restaurante y él de la nada le pidió a una de las empleadas del restaurante que le trajera un clip, hizo un anillo y le pidió matrimonio a la chama. Ella se llama Portia y bueno, pues claramente, para sorpresa de nadie, esto no funcionó. Después de una semana terminaron. O sea, ya quedó así, aquí no ha pasado nada, hasta lo vemos en un momento. Él diciéndole a la mamá como que, jajaja, sí, que loquis, ¿no? Bueno, ya, eso se acabó. ¡Qué molle! Y saltamos de 2024 a 2026 porque este mismo año, en enero, Rose decidió que quería hacer un live con él. Se reencontraron y hablaron un montón de cosas, como que ella lo podía ayudar a conseguir el amor, porque él todavía a sus 61 años está buscando el amor, o mejor dicho, está buscando a quien volver loca. Pero bueno, Rose, ni corta ni perezosa, decidió hablarse un buen rato con él, hicieron batalla, a ver quién ganaba más plata. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mira. Rose, I had more fun being single. You really? Do you want What to about you? have a You're single. relationship? Are you single? I'm single. I try to find a right man for me, and I know, you know, he's coming. I don't know where. He is. I don't know Yeah, when. hey, he'll be there Monday. I'm just kidding. Las incoherencias de Ed. Primero le dice que disfruta estar soltero. Después le pregunta a ella si está soltera y ella dice que está buscando al correcto y él, listo, ahí voy a estar el lunes. Ay, cuando tienes más de 60 y no sabes lo que quieres. Y después hacen algo súper, súper divertido que fue recrear la escena de I Like the View. Did you remember I Like the View? Yes, I do. Yeah, we You can wanna do do this. it? Yeah, you start You like ready? that. Okay. Go. Okay. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Me. Ed hace cualquier cosa y siento que cualquier cosa va a pretender que le da risa con tal de gustarle a la gente. Cero auténtico. Vamos con la sección de opiniones. Sección de opiniones, sección de opiniones, sección de opiniones, sección de opiniones. Vamos a ver qué dice la gente en Reddit sobre Ed. El primero dice así.
La forma en que la familia de Ed cree realmente que él es un regalo de Dios a la tierra es algo loco. Y te leo el primer comentario. Esta es mi teoría. Ed le dice a su familia la historia de cómo él es la víctima y ella es la abusadora. Se están refiriendo a Liz. Él solo cuenta su lado. Por ejemplo, cuando Liz lo encontró que había estado en una aplicación de citas en su teléfono, ella se molestó y lanzó el anillo de compromiso en los arbustos, si lo recuerdo bien. Estoy seguro que probablemente solo le dijo a su familia, oh sí, Liz lanzó el anillo que le compré en los arbustos porque estaba molesta. Yo no hice absolutamente nada. Así que su familia tiene una forma de verla bastante dañada. Lo mismo con la mamá de Ed, ¿sabes? Ed la llama y solamente le cuenta lo terrible que es Liz sin decir lo que él hizo también. Pues obviamente, ¿no? Ok, la verdad, me molesta, pero pongámonos en contexto. Esto fue antes de conocer quién era realmente Ed. Esto fue una persona que vio por primera vez el programa. Y dice, Big Ed parece un buen hombre. Ok, estoy viendo el nuevo Before the 90 Days, como te digo, en ese momento era nuevo. No puedo evitar adorar a Big Ed. Hay algo dulce sobre él. Personalmente pienso que podría ser gay, pero es una persona amable y realmente se ve como un hombre genuino y no quiero ver su corazón roto. Ay, amiga, vas a ver el corazón roto, pero un montón de gente más, no el de él. Luego habla sobre otras personas de la serie y aquí alguien le responde. Big Ed está haciendo la gran Rebeca, pretendiendo ser inseguro y adorable, pero él realmente ya estuvo engañando a su ex esposa. No estaría sorprendido de que esté queriendo como atrapar a las modelos un poco más detrás de cámara. Probablemente quiere una joven sensual. Nunca te dejes engañar por el primer episodio. Recuerda a Colty bestiando a los gatos, teniendo todos los... Oh, eso es completamente cierto. Hay que ver como 4 o 5 episodios a ver en qué termina esa gente loca. Bueno, hasta acá llega la sección de opiniones. Que pasando esto de enero del 2026, llegamos a el mes de junio, julio, por allí. Lo cierto es que lo subió en la cuenta esta persona que es un chico súper famoso de Ed, yendo a su programa y haciendo cuántas cosas le ponen a hacer, ¿no? Por unos minutos de atención. Así que bueno, lo primero que hace es tener un minuto de stand-up, luego lo rostean y por último, una chica loquis del público le da un beso. Te lo voy a mostrar por partes, mira. Is he gay or no? I'm obviously heterosexual, but if I were gay, sir, my deep throat would be epic. Se rieron como 5 personas, de verdad que da como pena ajena, porque es como no hay necesidad. O sea, esto de que ahorita mucha gente se cree como comediante y como no dio risa, amigo, de verdad no. Pero esto que va a pasar ahora sí dio risa, mira. Big Ed, you are the world's largest shrimp. I've never seen anything quite like it. You remind me of one of those dogs with like a bad spine or something. Like they're like raccoon. Fue tan acertado que fue como que no sé si lo tenían ya preparado, pero fue lo máximo. Y por último, como te dije, se da un beso con una extraña, que yo no sé por qué todavía las mujeres, sabiendo cómo es él, van y le dan una oportunidad, buscando a ver si le dice para comprometerse, ¿no? Qué loca. Only female fan out there that's willing to come up and give this guy a big kiss. How did Big Ed kiss? Was it good? He was good. Wow. Great. Did you taste his lungs? Hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que te haya gustado este cierre que hicimos sobre Ed. Y te sugiero que si aún no te has suscrito, te suscribas porque vamos a seguir con muchos personajes súper interesantes de todo 90 días y quién sabe, capaz de otras series también. Nos vemos en la próxima. Chao.